Buenas tardes para Idalí, para Luz Marina, para Eric y para Laura. Mi nombre es William Fajardo. Ok, muy bien. Mi nombre es William Fajardo, instructor técnico en transporte y tengo el gusto hoy de presentarles este temita que vamos a hablar hoy sobre marco legal. Quiero saber si todos me están escuchando perfectamente. Ok, Luz Marina. Muchas gracias. Eric, muchas gracias. Bueno, como le decía el profesor Guillermo, eh, cuando quieran o deseen hacer una pregunta, lo vamos haciendo así. Pueden dar en el link Interact y en la manito, en la parte superior, para que me pregunten o lo pueden hacer por el chat. Bueno, empecemos con la parte de marco legal. Cuando hablamos de marco legal, que es muy importante para ustedes que van a ser muy buenos conductores, la parte de marco legal se refiere básicamente a la normatividad existente en Colombia, que tiene que ver con la conducción lógicamente. Es muy importante conocer toda esta normatividad, reglamentación y que incluya reglamentación también una serie de sanciones, infracciones y sanciones. Muy importante, y yo siempre enfatizo tanto en mis clases presenciales, que es muy importante que el conductor, ustedes futuros buenos conductores, se sensibilicen y concienticen de la importancia, para la importancia de esta parte teórica y sobre todo esta parte de marco legal. Me encantaría que ustedes por el chat o si tienen habilitado el micrófono, me puedan decir por qué es importante conocer esta parte normativa. Les puedo ayudar utilizando un primer término que sería evitar. Para evitar, ¿qué nos puede servir? ¿Para qué nos puede servir la parte marco legal normatividad? ¿Qué nos puede evitar? Pueden participar. Bueno, como que no sé si me están escuchando. Bueno, es muy importante conocer la normatividad, hablando de la parte de sensibilización y concientización, esta parte teórica. Muy importante, primero para evitar accidentes. El conocer la normatividad nos evita muchos accidentes. Todos los días vemos en las noticias todo tipo de accidentes de tránsito. Muchos de ellos son causados por el desconocimiento o por la omisión de esta parte normativa. También para evitar sanciones. El agente de tránsito cuando nos sanciona, siempre nos pregunta, si saben qué infracción se ha cometido. Normalmente la gran mayoría de conductores no saben qué infracción han cometido, la desconocen o por lo mismo anterior la omiten. Entonces es muy importante evitar sanciones. Si conocemos la normatividad, evitamos muchas sanciones que son costos económicos, lógicamente, y en tiempo. Muy importante también conocer las normas de tránsito, la parte de marco legal, para evitar abusos de autoridad. Muy tristemente en nuestro Colombia, muchas veces los agentes de tránsito, por el desconocimiento de las normas, lo que hacen es aprovecharse de eso para ver cómo pueden de pronto influenciar al conductor para recibir dádivas o para simplemente y llanamente presionarlo, para asustarlo, porque la gente, pues, obvias razones, muchos no conocen la normatividad, han aprendido empíricamente. Entonces, para evitar abusos de autoridad, en resumen, para evitar accidentes de tránsito, que es lo más importante, y para evitar sanciones. Empecemos con la presentación. Hablando de marco legal, cuando hablamos de un marco, no solamente la parte normativa en cuanto al Código Nacional de Tránsito, normas de tránsito, sino también cuando conducimos un vehículo nos atenemos a otro tipo de normas. Entonces comenzamos con la presentación. Es muy importante en la parte normativa, ¿sí? Primero, si hablamos de la parte normativa, no solamente tiene que ver con el Código Nacional de Tránsito, como lo decía anteriormente, sino es muy importante conocer otras normas que nos atañen y pensarte que cuando salimos con un vehículo a conducir en las calles en Bogotá o en Colombia, ¿a qué nos atenemos legalmente? Algo muy importante que deben de tener en cuenta
es que en la Constitución Nacional, en el artículo 11, que eso tiene que ver con la parte de marco legal, dice y habla muy resumidamente, trata el derecho a la vida, lógicamente un derecho fundamental. Si hablamos del derecho a la vida, cuando conducimos un vehículo debemos ser conscientes que hablando del derecho de la vida, debemos tener en cuenta esto en caso sobre todo de accidentes de tránsito, independientemente de que un conductor o una persona cause un accidente de tránsito, siempre prevalecerá la vida de una persona sobre cualquier otra cosa, así lo dice la Constitución Nacional. Un ejemplo muy claro, si el conductor de pronto, por alguna razón, un peatón imprudente, le causa un accidente, el peatón en este caso es responsable del accidente, sí, siempre y cuando, si el peatón lógicamente haya incumplido la normatividad. Pero muchas veces de estos peatones que vemos todos los días, y lo hemos sido, muchas veces causan accidentes de tránsito por su imprudencia, por desconocimiento, por omisión y obvias razones. En este caso la responsabilidad de un accidente de tránsito con peatón sería de él mismo. En el caso de que el peatón sea el responsable, pero el conductor no haga nada, absolutamente nada para evitar el accidente, aplica el artículo 11 de la Constitución Nacional, donde dice que el derecho de la vida prevalece sobre cualquier otra cosa. Se los comento porque desgraciadamente cuando circulamos en Bogotá y lo hemos sido como peatones, muchos conductores al ver que el peatón es imprudente, no hace nada, al contrario, intenta, digámoslo así, atropellar al peatón, obvias razones, está vulnerando este derecho a la vida. En el artículo 24 de la Constitución Nacional habla sobre algo muy importante que es la movilidad. Cuando circulamos en Colombia podemos hacerlo libremente, ¿correcto? Si hablamos de libremente, ¿qué significa? Pues que como buenos ciudadanos en Colombia podemos circular libremente, pero cumpliendo algunas restricciones, cumpliendo alguna reglamentación, que en este caso la determina el Código Nacional de Tránsito. Y por último, si hablamos del artículo 82, como lo ven en la presentación, también habla sobre el espacio público y habla que las entidades y nosotros como usuarios en las vías debemos preservar ese espacio público, debemos respetarlo como espacio público. Siempre lo digo así, aunque suena un poquito muy feo. La vía, que es un espacio público, no es la casa, no es, digámoslo así, la sala comedor de nuestra casa, ni el patio de nuestra casa. Entonces, debemos aprender a respetar esa zona, ese espacio que debemos de compartir con los demás usuarios. Es muy importante que cuando circulemos en Colombia seamos conscientes que las vías son públicas, que es para todos, es de todos, pero no es de nadie. En la siguiente diapositiva les voy a hablar sobre, como les decía inicialmente, cuando uno conduce un vehículo, ¿a qué se atiene al conducir legalmente un vehículo? No solamente el Código Nacional de Tránsito, que más adelantito hablaremos de él, sino también al Código Penal. El Código Penal, en uno de sus artículos, habla sobre la ley 15599 del año 2000, en este caso, que es el Código Penal, que está vigente a la fecha de hoy. Habla sobre el homicidio culposo. Cuando conducimos un vehículo, en caso de un accidente de tránsito donde hayan personas muertas, obvias razones, tiene que haber una investigación para determinar quién es el responsable de este accidente de tránsito. Cuando hay un accidente de tránsito y se determina que el conductor o conductores son responsables o usuario de la vía es responsable de ese accidente de tránsito donde mueren esas personas, se le considera homicidio culposo, que da de 4 a 6 años de cárcel. Cuando hablamos de homicidio culposo, que es muy diferente al doloso, en el culposo, si por nuestra falta de pericia, por desconocimiento, causamos la muerte a una persona, no queremos matarla, pero le causamos muerte a esa persona, a eso se le considera homicidio culposo. También aparece otro delito en el Código Penal que habla sobre lesiones personales. Si nosotros en caso de un accidente de tránsito causamos lesiones personales, también es castigado por la ley. Y por último, hablamos también en el Código Penal del dolo eventual. Vuelvo a lo mismo, en caso de accidentes de tránsito, si una persona, un conductor causa muerte a otras personas. Pero en este caso, sabiendo que al conducir un vehículo es una actividad de alto riesgo, causamos ese accidente,
no cumplimos con las normas, no respetamos la señalización, se le puede considerar el dolo eventual. El Código Penal habla que dolo eventual es cuando nosotros, como usuarios en el caso de la movilidad, nosotros como usuarios en las vías, sabemos que el no respetar una norma de tránsito pueda causar un accidente y pueda causar lesiones o muertes a personas, pero igual lo hacemos, pues lógicamente se podría considerar dolo eventual. Es muy utilizado el dolo eventual en caso de accidentes de tránsito donde están involucrados conductores en estado de embriaguez. El conductor, un buen conductor debe saber que conducir en estado de embriaguez es un riesgo para él y para los demás usuarios que puede causarle lesiones o muertes a estas personas. Entonces, si yo sigo conduciendo sabiendo que tengo un riesgo para mí y para los demás, pero sigo conduciendo, lo estoy haciendo independientemente de que vaya en estado de embriaguez, lo estoy haciendo conscientemente y que soy consciente de que puedo causar esas lesiones o muertes a personas, se le considera doble eventual, que es muy diferente al homicidio culposo. ¿Alguna pregunta? Me gustaría que me hicieran por chat o por micrófono si lo tienen habilitado, si hay alguna pregunta hasta el momento, sobre todo la parte de código penal. William, si quiere, no sé si tendrán problemas con el audio, pues por ahora no he visto a nadie que levante la mano. Señor, Les, me decía, no, que no sé si, eso, que si no sé si tendrán problemas con el audio. Les quiero recordar. Ah, bueno, Luz Marina está preguntando si por favor, sí, por favor, no me quedó claro la diferencia entre los términos. entre los términos, listo, perfecto. Entonces, para todos. Cuando hablamos de homicidio culposo, el término homicidio culposo, ¿qué significa? Eh, Cuando yo causo la muerte de una persona por falta de pericia, hablando de la conducción, por falta de pericia, por desconocimiento, por omisión de la normatividad o la señalización, ¿sí? Cuando yo causo la muerte, muerte de una persona se puede considerar homicidio culposo. ¿Por qué? Porque el homicidio culposo implica que yo causo la muerte de una persona, pero no quería causar la muerte a esa persona. Un ejemplo, podríamos colocarlo así. De pronto yo a mi familiar, mi amigo conocido, para darles el ejemplo, ser más claro, mi amigo familiar conocido, yo lo asusto de alguna forma, ¿sí? Y esta persona de pronto, por el susto, de pronto tiene algún accidente casero, se cayó por las escaleras y muere por ese accidente, pero yo no lo quería matar, yo no quería que muriera. Como no quería que muriera, se le puede considerar un homicidio culposo. ¿Por qué? Porque independientemente de que no quería, le causé la muerte por mi imprudencia. Y en la conducción se considera eso homicidio culposo, porque yo no quiero matar a la persona, pero por pasarme un semáforo en rojo, pues causé la muerte a ese ser vivo. Cuando hablamos de lesiones personales, creo que es claro, no hay ningún problema. Lesiones personales, en este caso, lesiones de todo tipo, pueden ser internas, externas, heridas, y esto puede ser lógicamente demandado. Y el dolo eventual es cuando yo sé, por conocimiento, por ejemplo, yo conducir en estado de embriaguez es un ejemplo que se utiliza mucho y se aplica mucho. Que a pesar de que yo sé que puedo causar muerte a personas o lesiones a personas al conducir en estado de embriaguez porque pierdo visibilidad, porque pierdo de pronto eh, la capacidad de reacción, pierdo el juicio al conducir en estado de embriaguez, pero es igual sigo conduciendo así, a pesar de que yo sé que tengo ese riesgo, a eso se le considera dolo eventual. Si hablamos en general del Código Penal, hablar del Código Penal, hablar de homicidio culposo, lesiones personales y dolo eventual es un tema bien largo, pero yo se los doy aquí más a modo informativo para que ustedes den una idea a qué nos atenemos cuando conducimos un vehículo. No sé si para Luz Marina quedó más claro. Por favor, si con el ejemplo pudo ser mejor. Ah, listo, gracias Luz Marina. Listo, perfecto. Con ejemplo es como más fácil, porque como les decía,
hablar de la parte penal, del homicidio culposo, lesiones personales y dolo eventual, es un tema bien extenso. Bueno, si no hay más preguntas, seguimos. Sigo con la siguiente parte. Código Civil. Cuando hablamos de responsabilidad, cuando hablamos del Código Civil, si conducimos un vehículo en Colombia, eh, también nos atenemos, ¿a qué nos atenemos legalmente en la parte del Código Civil? Hay una figura en el Código Civil que se llama responsabilidad extracontractual. Cuando se refiere a una responsabilidad, su mismo nombre lo dice, uno cuando conduce un vehículo sabe que tiene una responsabilidad en la vía, tiene una responsabilidad consigo mismo y con los demás en las vías. Y habla de una responsabilidad civil extracontractual. ¿Por qué? Porque en ningún momento ustedes firman un contrato de que usted es responsable, que usted conduce dentro de la normatividad, que no le va a causar daños y que si causa daños, obvias razones, y causará daños a bienes materiales que pueden ser privados o pueden ser públicos, pues obvias razones, como es extracontractual, independientemente de eso, la actividad de conducir ya es como tal una responsabilidad civil extracontractual. No tengo un contrato en la cual tenga esa responsabilidad, pero el hecho de conducir un vehículo en Colombia ya se considera una responsabilidad civil extracontractual. Independientemente de que haya o no haya contrato, ustedes cuando conducen un vehículo en Colombia, en caso de un accidente, tienen que responder por esos daños que causen a cosas en Colombia. ¿Alguna pregunta sobre esta parte? ¿Responsabilidad civil extracontractual? William, y Dalí está haciendo una pregunta, si usted la alcanza a leer ahí. ¿Quién me dice, perdón? Y Dalí. Y Dalí. Un aporte, a veces el tema relacionado con el delito de omisión de socorro. Ah, sí, también en el Código Penal habla sobre la omisión de socorro. Normalmente, Idalí, gracias por el aporte. Idalí, me está escuchando en este momento. Y Dalí, la parte aparece también en Código Penal, habla sobre que si yo no presto primeros auxilios o la omisión de socorro, también da cárcel. Normalmente lo tocamos en el tema de primeros auxilios, que es, enfatizamos en esa parte. Gracias, Idalí. Tú eres muy amable. Si no hay algo sobre preguntas sobre la responsabilidad civil extracontractual, sigo con la siguiente lámina. Listo. Entonces seguimos. Ay, ¿qué pasó? Perdón, tenemos aquí un inconveniente. Listo, entonces, y ya entramos en el tema, como les decía, a modo informativo, la anterior parte del Código Civil y el Código Penal, a modo informativo para que ustedes sepan a qué atenerse. Seguimos con el Código Nacional de Tránsito, que es el que más nos atañe como conductores. Cuando hablamos del Código Nacional de Tránsito, decimos que es un conjunto de normas que están dirigidas a todos los usuarios de las vías. Hablando de todos los usuarios de las vías, los usuarios en las vías básicamente podemos decir que son tres, que son el peatón, que es el usuario más importante en la vía. Por favor, tengan presente eso, que el peatón es el más importante de la vía. ¿Por qué es el más importante? Por muchas razones. Primera, porque es una vida. Y la Constitución Nacional dice que la vida prevalece sobre cualquier otra cosa. La hemos hablado con el artículo 11 de la Constitución Nacional. Dos, porque es el más vulnerable. Si conducimos un vehículo, es más vulnerable el peatón, no tiene ningún tipo de protección comparado a un conductor que tiene una protección y es el mismo vehículo. Tenemos el conductor, entonces el peatón, que es el primero. Segundo, hablamos del peatón, del conductor, que el conductor se refiere a una persona que guía un vehículo. Cuando la guiamos cualquier tipo de vehículo, desde una bicicleta hasta un tractocamión, o mal llamadas mulas, son vehículos que van guiados por un conductor, a eso se le define como conductor, persona que guía un vehículo. Y por último el pasajero es la persona que va en un vehículo y aunque no lo guía, va circulando en ese vehículo, a eso se le llama pasajero. Cuando circulamos en Colombia como peatones, como pasajeros y conductores, existen normas para cada uno de ellos, para el peatón, conductor y pasajero. Entonces es muy importante, como buenos usuarios de las vías, conocer las normas de estos tres usuarios en general. Yo sé que algunos se estarán preguntando en este momento, desde esta conferencia, desde su casita, desde su trabajo, profe, pero yo, ¿qué tengo que ver con el peatón? ¿Qué tengo que ver con el pasajero?
¿Para qué quiero ver esas normas si yo voy a ser conductor? Muy importante conocer las normas de los demás usuarios. ¿Por qué? Porque compartimos la vía con ellos, primero. Si conducimos un vehículo, como conductores vamos a compartir la vía con peatones, con pasajeros. Cuando tenemos un accidente de tránsito, si tenemos un accidente de tránsito, al tener un accidente de tránsito con otro usuario es muy importante saber determinar quién es el responsable del accidente y para eso tenemos que conocer las normas de los demás usuarios. Y en el caso de la parte legal, obvias razones, cuando hay una investigación en caso de un accidente de tránsito es muy importante determinar quién no respeta esa normatividad y así se determinará quién es el responsable del accidente. Bueno, la ley, el Código Nacional de Tránsito, como les decía, es un conjunto de normas dirigidas a todos los usuarios. El código que está rigiendo la fecha de hoy es la Ley 769 del año 2002. El que está rigiendo la fecha de hoy y obvias razones en Colombia, por razones de mejorar, por razones de actualizarnos, de modernizarnos, se han hecho algunos cambios del Código Nacional de Tránsito de la Ley 769 del año 2002. Entre esas, como aparece en la presentación, la Ley 1239 del año 2008. La Ley 1239 del año 2008 fue una reforma que se le hizo al Código Nacional de Tránsito, entre otras cosas se le hizo una reforma, no alcanzo a hablar de cada una de esas reformas, de cada una de esas leyes, el tiempo es muy corto, entonces nos tocaría ampliar un poquito más el tema, pero les voy a dar una idea. Tarea para todos ustedes, si les parece importante, que le echen una miradita, lo podemos buscar por internet, la ley 1239 del año 2008. Entre las cosas que se le hizo cambio, la ley 1239 del año 2008. Ahora habla sobre los motociclistas, que el motociclista debe circular siempre, antes de la ley 1239 con la ley 769 del año 2002, hablaba que el motociclista solo podía circular en el carril derecho máximo 1 metro del andén. Con la ley 1239 se determinó que pueden circular en cualquier carril ocupando el espacio un vehículo. De pronto algunos de los que están presentes en la videoconferencia, que están escuchándome, de pronto no son motociclistas o no están haciendo curso de motociclismo y me dirán, profe, pero yo no conduzco motocicleta, no me interesa la norma motociclista, pero sí compartimos la vía con los demás motociclistas. Y en caso de un accidente de tránsito, como lo mencionaba anteriormente, si ustedes conocen la norma, no saben que el motociclista puede circular en cualquier carril ocupando el espacio de un vehículo, pues lógicamente será usted el responsable del accidente. La ley 1383, entre otras cositas que se cambiaron, las sanciones. Si hablamos de las sanciones, con la ley 769 del año 2002, si usted era sancionado con una multa, ese es un tipo de sanción, ya hablamos ahorita más adelantito de las sanciones, la ley 1383 determinó que las multas tienen un descuento del 50%, hay unos descuentos para las multas, de un 50% dentro de los primeros 5 días hábiles. Del sexto día al 10º día al 20 día hábil, del sexto día al 20 día hábil, tiene un descuento solamente del 25%. Y del 21 día hábil en adelante ya no tienen descuento las multas. Si ustedes llegan a tener multas de que mañana cuando conduzcan, tendrán ese derecho del 50% de los primeros 5 días hábiles, haciendo lógicamente un curso. Con la ley 1548, importantísima del año 2012, se hicieron unos cambios muy importantes y uno de ellos, en este caso, la ley 1548 básicamente habla de los estados de embriaguez. Muy importante, fue una ley que se adoptó, por obvias razones, por la cantidad de accidentalidad, o por la accidentalidad con conductores en estado de embriaguez, donde estaban involucrados conductores de estado de embriaguez. A pesar de que seguimos en lo mismo, la ley 1548 determinó los estados de embriaguez. En este caso tenemos 4 estados de embriaguez, en la ley 1548 habla un estado 0, el grado 0, perdón, el segundo que sería el grado 1, el tercero sería el grado 2 y el cuarto sería el grado 3.
Esto para que lo tengan muy en cuenta, ¿no? En la vida práctica, con la ley 1548 decimos que, como les decía, hay un grado cero. Siempre me preguntan en esta parte del embriaguez, profe, ¿con cuántas cervezas puedo conducir? Si hablamos en la vida práctica, obvias razones, cuando ustedes van a conducir un vehículo, no deben de ingerir alcohol, no pueden mezclar el alcohol con la conducción. Hablando de la parte legal, según la ley 1548, yo les doy un dato muy práctico, aunque el legal no tiene nada que ver, pero para que se den ustedes una idea. Si hablamos de los estados de embriaguez, les decía, el grado cero, si usted se toma una cerveza tipo Águila, Costeña, de este tipo de cervezas que de pronto algunos han consumido, han tenido la oportunidad de pronto en la reunión familiar, tiene una cantidad de alcohol en su contenido muy baja, entre comillas muy baja. Con una sola cerveza, eso sería una unidad de alcohol y en este caso ya sería grado cero, con el cual legalmente habrían sanciones de tipo administrativas, que ya vamos a hablar más adelante de esas sanciones. Ya con el grado 1, hablando en la parte práctica, digamos que es de más o menos 2 a 3 cervezas para que se den una idea, ¿vale? Pero para el grado 0 ya tenemos con una sola cerveza. En resumidas cuentas, con la ley 1548, si usted se toma una cervecita, una copita de vino, una copita de aguardiente, ya se puede considerar 0 grado de embriaguez que da sanciones. Y lo más grave, en caso de un accidente de tránsito, ya se puede considerar homicidio no culposo, como lo mencionábamos, y que habíamos aclarado el cuento del homicidio culposo, y con dolo eventual ya se consideraría dolo eventual. Y lógicamente daría cárcel. La ley 1696. Con la ley de 1696 lo que se hizo fue endurecer las sanciones por embriaguez. En este caso, con las sanciones de embriaguez, pueden ir sanciones hablando en pesos, en este caso son las multas, desde 1.800.000 pesos hasta 28 millones de pesos. Para que lo tengan muy, muy en cuenta, sobre todo para ustedes, lógicamente, que van a ser buenos conductores responsables, pues no van a ingerir alcohol, pero para los amigos, familiares, conocidos, que de vez en cuando se toman sus traguitos, les gusta conducir en estado de embriaguez, se lo transmitan, se llaman multiplicadores de esta parte, para que hagan conciencia de que conducir no solamente por las sanciones, sino en caso de un accidente lo que puede pasar, legalmente y físicamente. Podemos causar lesiones y muertes a otras personas. La ley 1696, le estaba comentando, endureció las sanciones. La multa mínima más o menos promedio está en 1.800.000 pesos hasta 28 millones de pesos. Obvias razones de inmovilizar al vehículo desde 4 días hasta 20 días hábiles. Y la suspensión de la licencia de conducción, que ya más adelante hablaremos también de ella, o cancelación de la licencia de conducción. Y para terminar, lo más relevante de estos cambios en el Código Nacional de Tránsito, hablamos del Decreto Ley 019 del 2012. El Decreto Ley 019 del 2012, conocida como Ley Antitrámites, habla sobre la tramitología en Colombia o los trámites en Colombia, no solamente en la parte de tránsito, sino también en la parte de salud, notarial, etcétera, etcétera. Que los invito pues a echar una leidita al Decreto Ley 019 del 2012, lo pueden encontrar en Google. El Decreto Ley 019 específicamente habla con relación a la parte normativa de tránsito, habla sobre trámites de tránsito, habla primero de las revisiones tecnomecánicas, que con el Decreto Ley 019 del 2012 también más adelantito lo hablaremos, habla sobre que la revisión se deben hacer anualmente, con unas excepciones, según el Decreto Ley 019, que más adelantico lo hablaremos, unas excepciones dependiendo de la fecha de la matrícula del vehículo. Entonces, el Decreto Ley 019 básicamente habla sobre trámites en Colombia que tienen que ver con tránsito y otras cosas. Ya habla algunas modificaciones como la vigencia de la revisión tecnomecánica, las vigencias también de las licencias de conducción, muy importante. A partir del Decreto Ley 019, todas las licencias de conducción o mal llamados pases, que lo tenemos como pase, su nombre correcto, según el decreto la ley 769 del año 2002, licencia de conducción, dice que tiene unas vigencias. Hoy en día ya todas las licencias de conducción tienen una vigencia. Y habla también sobre las categorías, que es muy importante que ustedes conozcan categorías y vigencias de estas licencias de conducción. Si me quieren hacer alguna pregunta, lo pueden hacer por el chat. Un minutico para que me respondan.
Bueno, seguimos. Cuando usted no cumple con estas normas que acabamos de mencionar, dejo la lámina anterior, el Código Nacional de Tránsito es un conjunto de normas, pero cuando yo no cumplo con esas normas, con ese Código Nacional de Tránsito, a eso se le conoce como infracción. ¿Qué es la infracción? Es la violación de una norma o de una señal. La violación de una norma o una señal se determinó que es una infracción. Si lo hablamos folclóricamente es como la falta, para que lo tengan presente. Es como una falta. Para el código es una infracción de tránsito. La infracción de tránsito, la falta, lógicamente cuando usted comete una infracción, amerita una ¿qué? Unas sanciones. Las sanciones son los castigos, hablando folclóricamente. Como buenos conductores debemos de conocer cuáles son las sanciones. En Colombia, las sanciones las determina el Código Nacional de Tránsito, no el agente de tránsito. A veces se utilizan mal los términos y hablamos a veces no de sanciones, sino de comparendo. El comparendo, como lo ven en la imagen, el chiquilín que le están haciendo un comparendo, no es una sanción, es simplemente un documento donde se plasma esa infracción y esas sanciones, que lógicamente lo diligencia el agente de tránsito. Las sanciones las determina, por favor no lo olviden, lo determina el Código Nacional de Tránsito, no el agente de tránsito. La sanción, el castigo la determina el Código Nacional de Tránsito. Quiero decir esto porque normalmente los agentes de tránsito a veces negligentes, abusivos, pues lógicamente creen o piensan, ¿cierto? Porque obvias razones muchos conductores no conocen las normas, de que pueden determinar la sanción. Muchas veces esto para ver si pueden recibir dádivas o simplemente para presionar al conductor. De las sanciones las determina el Código Nacional de Tránsito. Si hablamos de las sanciones que determina el Código Nacional de Tránsito, son las siguientes. Voy de menor a mayor gradualidad. Hablando en general, son las siguientes importantísimas. Primero, la amonestación. La amonestación es un tipo de sanción. Perdónenme, me devolvemos acá. La amonestación es un tipo de sanción que puede ser de tipo curso, puede ser verbal o servicio social. Si hablamos de curso, la tipo de sanción amonestación se refiere, obvias razones, dependiendo de la infracción que ustedes cometan, los enviarán a un curso, puede ser por ejemplo de señalización, les doy un ejemplo, si ustedes no respetan una señal de tránsito, obvias razones, puede ser una tipo de amonestación curso, lo envían a hacer ese cursito pedagógico. Verbal, cuando hablamos de amonestación tipo verbal se refiere al típico que le llamamos en la casa cantaleta, ¿sí? Hemos tenido la mala fortuna con los papás, o la buena fortuna, como lo quieran ver. Verbal, el agente de tránsito le puede hacer un llamado de atención, lo puede regañar, entre comillas. Y por último, tenemos el servicio social como amonestación. En este caso ven una imagen, creo que todos la están viendo, donde se ve lo del servicio social, las otras imágenes como las tenía en la presentación, pero no me la pasa por razones técnicas del servicio de la plataforma. En este caso, ustedes ven en la imagen, están haciendo mantenimiento a un separador, eso se puede considerar servicio social. Es muy aplicable el servicio social, por ejemplo, este ejemplito, en los tipos de infracciones de tipo embriaguez. Cuando conducimos un vehículo en estado de embriaguez, una de las sanciones es una amonestación que es servicio social, le mandan a hacer a ustedes 80 horas, tenganlo presente por favor en caso de estado de embriaguez, le van a hacer 80 horas de servicio social con Alcohólicos Anónimos, donde deben hacer un trabajo con Alcohólicos Anónimos durante ese tiempo. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Tiene alguna duda? ¿Alguna, de pronto, no he sido claro en alguna partecita? Dime, Luz Marina. ¿Claro todo, Luz Marina? Perdóname. Sí, dime. Puedes escribirme, Luz Marina. Sí, Luz Marina. Luz Marina tiene micrófono si quiere. Luz Marina. Sí. Ya, buenas tardes a todos, profe, Buenas buenas tardes, Luz tardes. Marina, gracias.
Qué bueno escucharte. Ah, muy amable, gracias, Es que profe. así como, Muy interesante lo que nos está diciendo. Tenía una inquietud aquí en la dime. parte del servicio social. Sí, Si no es por estado de embriaguez, sí. ¿cuándo me pueden colocar esa amonestación por servicio social y cuánto tiempo? Bueno, Ujú. me proyecté allá tras milenio cuando yo hago algo mal hecho, Indebido. digamos, e indebido mejor, sí. Sí. ¿Cuánto tiempo o cómo es ahí? ¿O ahí va es el código de policía o cómo es? Sí, Gracias. podría ser el código de policía, Luz Marina. Gracias por tu pregunta. O podría ser también un código, por ejemplo, ¿no? Te doy un ejemplito ahí muy rápido. Como ven los peatones, nosotros debemos de cruzar por las zonas peatonales, valga la redundancia, que determina el Código Nacional de Tránsito y se determina también por señalización. Entonces, por ejemplo, debemos de cruzar por las cebras, como buenos peatones, una vía, por las esquinas, también es un lugar donde debemos de cruzar, debemos, ¿no? Enfatizo para todos debemos, porque es una norma. Puede pasar esto, ¿no? Estamos cruzando una vía por donde no debemos, ¿sí? A pesar de que tenemos el puente peatonal, tenemos cerca el puente peatonal o demarcado por la famosa cebra. Y el agente de tránsito ve que estoy cometiendo una infracción, lógicamente podría mandarme a hacer un servicio social. Un servicio social podría ser que te envían a los, por ejemplo, los Marina, te envían a alguna vía de Bogotá con un chalequito para que controles el paso de peatones en algún lugar. Entonces te dicen, la autoridad competente en este caso, la Secretaría de Movilidad de Bogotá, el funcionario encargado te determinará cuántas horas debes de presentar eso. Y sería muy bueno, como tú decías, los Marina, por ejemplo, en Transmilenio, ¿no? El señor que se cuela en Transmilenio, ¿sí? Ujú. Que pueda hacer servicio social, no sé, unas horas de concientización con los demás usuarios. Bueno, de muchas formas se pueden hacer servicio social, ¿no? Y las horas las determinan los Marina, la autoridad competente en este caso, para normas de tránsito, Secretaría de Movilidad. Muchísimas gracias. Bueno, los Marina. Ok. Bueno, seguimos, si no hay más preguntas. Una pregunta de Dalí, Alexandra, que me está escuchando también. ¿Estos tres tipos de amonestaciones le generan antecedentes al conductor? Esa es la pregunta que está haciendo Idalí. Gracias, Idalí. Pregunta, ¿estos tres tipos de amonestaciones le generan antecedentes al conductor? Normalmente cuando ustedes cometen una infracción como conductores, eh, normalmente eso que lógicamente va a aparecer registrado, digámoslo así, en sus antecedentes, como lo dice Idalí, ¿correcto? Pero, entre comillas, no son como los antecedentes penales, ¿no? Que después usted ya no puede conducir. Normalmente cuando se cumplen con esas sanciones, llámese amonestación, llámese multa, ya vamos a hablar de eso, ¿sí? La amonestación puede ser de tres tipos, pueden ser tres, o la amonestación puede ser curso, verbal, servicio social, o pueden ser las tres al mismo tiempo, pero simplemente va a aparecer en su registro ante el RUN que usted tiene una sanción tipo amonestación. Cuando ya la cumple, lógicamente ya no va a aparecer en el sistema. Si alguien quisiera mirar sus antecedentes, entre comillas, no aparecería nada. ¿Por qué? Porque realmente lo que va a pasar es que como ya cumplió con la sanción, entonces no va a aparecer un récord de cuáles son las sanciones anteriores. No sé si quedó claro para Idalí. Listo, perfecto, Idalí. Aunque bueno, pues sigo hablando de las... ¿Alguna otra pregunta tenemos por acá? Venga, miramos. No. Seguimos. Vamos a hablar ahora de otra. Empezamos con la sanción tipo amonestación, que es la de menor grado. Cuando ya hablamos, ahora hablamos, vamos a hablar de la, esperen, listo, vamos a hablar de la, están todos viendo sacar, la multa. ¿Qué es la sanción tipo multa? Perdónenme, se me pasó acá. Sanción tipo multa. Cuando hablamos de una sanción tipo multa, ¿a qué se refiere? Como lo ven en la imagen, ya tiene que ver con, la sanción tipo multa se considera una sanción de tipo onerosa, pecuniaria, plática, para que me comprendan todos. En este caso ya está afectando mi bolsillo. Está tipificada, como lo muestra en la presentación, aparece como salario mínimo diario legal vigente, que es la sigla que les aparece arriba del billete. En este caso está tipificada en salario mínimo diario legal vigente, que a la fecha de hoy, haciendo un redondeo, más o menos son 23.000 pesos.
Muy folclóricamente hablamos de la multa como el parte, ¿no? Muchos hablan de que me partieron. Hablando de partir, no se refiere a partir, no es el término adecuado. En este caso es la multa. La multa es de tipo onerosa pecuniaria, me afecta lógicamente el bolsillo. Quien determina las multas es el Código Nacional de Tránsito. En él aparece, dependiendo de la infracción que ustedes cometan, así será la multa. Un ejemplo, ¿no? De pasarse un semáforo en rojo, tiene una multa de 30 salarios mínimos diarios, que si ustedes multiplican 30 por 23.000 pesos, sería más o menos un mínimo mensual vigente a la fecha de hoy. Recuerden que, según la ley 1383, esta multa tendría un descuento del 50% de los primeros 5 días, más un curso para poder acceder a este, o a tener este descuento, tienen que hacer el cursito pedagógico para poder pagar solamente el 50%. ¿En qué me afecta tener multas? Muy importante que tengan presente esto. Si ustedes tienen multas en su haber, y complementando la pregunta que nos hacía Idalí, obvias razones, si yo tengo multas, yo pago la multa ya en el sistema, en este caso en la página de la Secretaría de Movilidad, en el RUN, R-U-N-T, va a aparecer que ya pagó la multa, ya no le va a volver a aparecer la multa, ya no hay un récord. Cuando yo pago la multa, perdón que en esta partidita me fue la onda, disculpen acá, estaba entretenido una cosita. Entonces, si hablamos de la multa, tenemos que pagar un valor X, tenemos un 5 días de descuento dentro de los primeros 5 días hábiles. ¿En qué me afecta la multa? Estaba hablando de eso. Si hablamos de la multa, ¿en qué nos afecta? Si tenemos que hacer algún tipo de trámite que tenga que ver con la licencia de conducción, en este caso renovaciones, refrendaciones, recategorización de la licencia de conducción, trámite por primera de la licencia de conducción, como les va a pasar a ustedes. Si llego a tener una multa en mi haber, como el término que utilizan en contabilidad, pues simplemente y llanamente no puedo hacer ese trámite hasta que pague la multa. Y también, obvias razones, en caso de traspasos de vehículos, si yo tengo multas, tanto el comprador como el vendedor del vehículo, si tiene alguno de los dos multas, obvias razones no se podría hacer el trámite de traspaso de un vehículo. Básicamente, a la fecha de hoy es lo que afecta la multa. Traspasos de vehículos y trámites de licencias de conducción o pases o mal llamados pases. Tengan en cuenta, hablando en los términos legales, licencia de conducción, no pase. ¿Alguna pregunta de la multa? Listo. Ok. Seguimos. Hablemos de la inmovilización del vehículo. Cuando hablamos de la inmovilización del vehículo, folclóricamente llamado, me llaman los vehículos para los patios. Cuando hablamos de inmovilización, ¿qué significa? Que el vehículo ya no puede circular, obvias razones por sus propios medios. Y el vehículo puede ser inmovilizado en el lugar de los hechos o puede ser trasladado a los famosos patios, en este caso, o parqueaderos autorizados por la Secretaría de Movilidad en el caso de Bogotá. Cuando hablamos de inmovilización del vehículo, quien determina la inmovilización del vehículo es el Código Nacional de Tránsito, no el agente de tránsito. En el Código Nacional de Tránsito aparece muy específicamente en qué infracciones se inmoviliza el vehículo. Típica frase del agente de tránsito es que si yo quiero me le llevo el vehículo para los patios o le inmovilizo el vehículo si yo quiero. Realmente, según la parte legal, el Código Nacional de Tránsito, ese es el que especifica en qué momento, en qué situaciones, en qué infracciones, mejor, en qué infracciones se inmoviliza el vehículo. Ejemplos de inmovilización del vehículo según el Código Nacional de Tránsito. Una, embriaguez, que lo hemos mencionado desde el principio de esta partecita de este curso de marco legal. Dos, vehículos mal parqueados y abandonados dan también para inmovilización. 3, pico y placa cuando circulamos en vías principales, eso dan para inmovilización. 5, entre otros ejemplos, no portar los documentos o portar alguno de los documentos falso, adulterado o vencido. Esto también da para inmovilización. Obvias razones, cuando nos inmovilizan el vehículo, los costos que debo pagar por la inmovilización del vehículo incluyen, obvias razones, la grúa, los patios, los días que permanezca el vehículo en los patios y obvias razones,
la multa, porque normalmente va acompañada la inmovilización con una multa. Listo. Seguimos con, eso en cuanto a la inmovilización del vehículo. Seguimos con la suspensión de la licencia de conducción. Si hablamos de la suspensión de la licencia de conducción, ¿a qué nos referimos con la licencia de conducción? Tenemos esta mala creencia o este mito, que suspensión de la licencia de conducción significa quitarnos la licencia de conducción físicamente. Básicamente lo que es una suspensión de licencia de conducción, según el Código Nacional de Tránsito, simplemente se define como que nos van a suspender el derecho de conducir. Lo que nos suspenden es el derecho de conducir. Más allá de que nos quiten la lámina, la licencia físicamente, lo más importante es que nos suspenden el derecho de conducir. Quien determina la suspensión de la licencia de conducción, también lo determina el Código Nacional de Tránsito, no lo determina el agente de tránsito. El tiempo de suspensión, el tiempo que le van a suspender al conductor la licencia de conducción, depende, obvias razones, de la infracción que cometa. Un ejemplo práctico, vuelvo a lo mismo, sigo enfatizando en embriaguez. Si vamos conduciendo en estado de embriaguez, en cualquier estado de embriaguez da para suspensión. Si la autoridad competente, en el caso de Bogotá, Secretaría de Movilidad, determina que la suspensión es de 6 meses, durante ese tiempo, durante esa suspensión de 6 meses, ustedes no pueden conducir ningún tipo de vehículo automotor en el territorio nacional. Cuando habla que no lo puede conducir, independientemente de que ustedes tengan la licencia de conducción en el bolsillo, muchos piensan, o de pronto se quieren pasar de vivos, se creen más inteligentes, y muchos conductores, cuando ven que les van a suspender la licencia de conducción, dicen que no la tienen. Entonces ellos creen que porque la tienen en la billetera, entonces implica que puedan seguir conduciendo. No, no, porque lo que hacen es, la norma dice que le suspenden el derecho de conducir un vehículo en el territorio nacional. Eso se refiere a la suspensión de la licencia de conducción. Puede ser, perdón, se me olvidó esta partecita, la suspensión puede ser desde 6 meses hasta 10 años de duración la suspensión. Como les decía, en el cual no pueden conducir ningún tipo de vehículo automotor en el territorio nacional. Eso con relación a la suspensión. Y para terminar, en líneas generales de las sanciones, tenemos la cancelación de la licencia de conducción. La cancelación de la licencia de conducción no solamente implica, volvemos a lo mismo, con lo anterior como en la suspensión, que le quitan el documento como tal, la lámina, físicamente. Lo más importante de la cancelación de la licencia de conducción, legalmente, es que me cancela el derecho de conducir un vehículo en el territorio nacional. Ya no se puede volver a conducir un vehículo en el territorio nacional, ningún tipo de vehículo automotor. ¿Por qué sea cancelación? Ejemplos. En este caso, reincidir en embriaguez. Conducía en estado de embriaguez, me suspendieron mi licencia de conducción, pero igual no acaté la orden administrativa en la cual me suspendían la licencia de conducción, seguí conduciendo y nuevamente me pillaron, como dicen folclóricamente, me pillaron en estado de embriaguez, obvias razones, automáticamente se cancela su licencia de conducción. ¿Por qué? Por reincidir en embriaguez, teniendo suspendida su licencia de conducción. En accidentes de tránsito, muchas veces cuando hay accidentes de tránsito, no siempre aplica, muchas veces puede aplicar. Accidentes de tránsito donde personas mueren y usted es el responsable de ese accidente de tránsito, obvias razones se puede cancelar la licencia de conducción. Terminamos con las sanciones. Esas son las sanciones. En resumido, un resumen de esta partecita. Tenemos básicamente amonestación, que es una sanción. Multa, inmovilización del vehículo, suspensión de la licencia de conducción y la cancelación de la licencia de conducción. ¿Alguna pregunta hasta acá? Luz Marina, que me está escuchando y me puede hablar. Y Dalí, Guillermo, no sé, Luz Marina. Escucho. Señor, aló. Eric, señor. Aló. Aló, sí, te escucho. Habla Luz Marina. Mira, en la parte de inmovilización, yo he escuchado que cuando uno no lleva todos los documentos, Sí, perfecto. que uno tiene un tiempo. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. Muy buena ¿Me pregunta. puede, Te puedo complementar.
Muy buena pregunta, Luz Marina, muy importante que pregunte para poder ir complementando esta parte. Cuando hablamos de la inmovilización del vehículo, la norma dice que en caso de falta de documentación, no porten en la documentación, esto para que lo tengan presente. El agente de tránsito tiene el deber de darle 45 minutos para, a ver, busco el término para que sea claro, para subsanar el motivo de la inmovilización. Si usted, por ejemplo, para todos, si a ustedes se les quedó los papeles en la casa, yo voy conduciendo, sé que se me quedaron los papeles del vehículo y también puede ser la licencia de conducción. Iba conduciendo, el agente de tránsito requiere los documentos, me pide los documentos. Yo no los porto, el agente de tránsito tiene el deber de darle 45 minutos para que usted los traiga, ¿no? Los haga llegar dentro de ese tiempo. Mientras tanto, el vehículo queda inmovilizado en el lugar de los hechos. Y tiene esos 45 minutos. Y lógicamente, en esos 45 minutos usted no presenta los documentos, no subsana la falta, porque en este caso lo que está haciendo es subsanando la falta. Pues lógicamente, el agente de tránsito le inmoviliza el vehículo. Tengan presente y hago aclaración. Cuando yo hablo de subsanar el motivo de la inmovilización, ¿qué implica? Que si se me quedaron los papeles, traje los documentos, se los presenté al agente de tránsito, pero el agente de tránsito en este caso puede determinar que lo va a multar. ¿Por qué? Porque no portaba los documentos. Lo que se subsana es el motivo de la inmovilización. Lo que se evita es que se lleven el carro para los patios, más no la multa, porque igual ya cometí la infracción. Pero por lo menos no me llevan el vehículo a los patios, y eso implica costos, implica tiempo. ¿Claro para ti, Luz Marina, y para los demás? Sí, señor. Bueno, y si Ok. son más, bueno, se me quedaron todos los documentos, me van a sacar multa por cada uno, digamos, Sí, eso o sea, lo puede hacer el agente de tránsito porque son diferentes tipos de documentos. Entonces te puede ah, multar por no portar el seguro obligatorio, te puede multar por no portar la licencia de tránsito, por no portar el seguro obligatorio, te puede multar. Claro que sí, Luz María, porque son independientes las infracciones y lo especifica el Código Nacional de Tránsito. muy bien, gracias. No, no señora, con mucho gusto. Listo, continuamos. Miramos a ver si tenemos alguna otra pregunta. En este caso, yo miro acá el chat. Si tenemos alguna pregunta. Listo. Listo. Bueno, seguimos. Entonces tenemos acá. Bueno, tenemos ya la suspensión. En la imagen, ustedes pueden ver un comparendo. El comparendo, para que lo tengan presente, el comparendo. ¿Qué es un comparendo? El comparendo no es una sanción, no es una infracción. Lógicamente, por falta de conocimiento, muchos tienen mitos sobre el comparendo. Muy atentos a esto porque obvias razones lo van a vivir. Esto no solamente es porque de pronto presentar una evaluación, porque me tocó ir a la teoría, porque me toca cumplir con esa teoría, sino porque en la vida real como conductores lo vamos a vivir. Si hablamos del comparendo, ¿qué es el comparendo? El comparendo es un documento. Básicamente es un documento donde se plasma la infracción y la correspondiente sanción. Si hablamos del comparendo, que es un documento, como les decía, es simplemente y llanamente la infracción, perdón, discúlpenme, el documento básicamente es un documento donde se plasma la infracción y la correspondiente sanción. El documento llamado comparendo es muy importante que tengan presente, si alguna vez, espero que nunca les pase, si el agente de tránsito lo requiere porque cometió una infracción, el agente de tránsito le va a llenar un comparendo. Si ustedes miran en la imagen, tiene una información por la parte más azul, al lado izquierdo, ven una información, perdónenme que la imagen pues lógicamente se pixela un poquitico, pero no sé si alcanzan a ver, aparece la información que debe plasmar el agente de tránsito con relación a qué, al infractor y al vehículo que se va conduciendo, y obvias razones también información del mismo agente de tránsito. Si ustedes miran,
al lado izquierdo, aparece en la parte superior, perdonen que no se alcanza a ver muy bien, no sé ustedes cómo lo están viendo. La parte de arriba aparece fecha, hora de la infracción, el mes, el día, y aparecen otras casillas con los números de placa del vehículo, el tipo de infracción, etc, etc. En resumidas cuentas, es muy importante, es muy importante que cuando vean el comparendo, cuando el agente de tránsito les diligencie el comparendo, es muy importante que antes de firmarlo, revisen la información que aparece ahí, que sea la infracción que usted realmente está cometiendo. Segundo, lugar, fecha, hora, datos perfectamente diligenciados. Y lógicamente también los datos del agente de tránsito en caso de que queramos o queramos impugnar el comparendo. Si queremos impugnar el comparendo, tenemos que tener lógicamente la información exacta en el comparendo. Al final del comparendo, al lado izquierdo, en la imagen del lado izquierdo, que esta es la parte frontal del comparendo, aparece al final firma del agente de tránsito, firma, al final aparece, no alcanzan a ver de pronto la firma del agente de tránsito, firma del infractor y firma de un testigo. Y en la parte posterior, que es al lado derecho, aparece alguna información, habla sobre procedimientos a seguir para poder pagar el comparendo, aparece que usted tiene 5 días hábiles para pagar el 50% y el restante lo paga en un cursito. Y también aparece en la parte superior, dice, alcanzan a de pronto a leer sanciones a imponer de acuerdo a la codificación. Hay una codificación de las infracciones, de las faltas que yo cometo, si llego a cometer. Las infracciones en Colombia, según el Código Nacional de Tránsito, están clasificadas dependiendo del tipo de vehículo, del tipo de conductor. En este caso puede ser, o depende del usuario también, en este caso el peatón, el ciclista, el motociclista. Y si ustedes miran, tienen unas letricas al lado izquierdo, de pronto no está muy visible, está pixelada la imagen, aparece A, B, C, D, que eso significa el tipo de infracción. Tiene una letra y su índice, un número, y al lado derecho aparece la sanción, cuánto es la multa a pagar. Muy importante, para que lo tengan presente. Si me pueden contestar esta pregunta para todos, quisiera saber esto, qué saben de esto. Si a mí me hacen un comparendo, pregunta, me encantaría escucharlo. Luz Marina, si me puede hablar. Si me imponen un comparendo, me llenan un comparendo un agente de tránsito, ¿lo firmo o no lo firmo? ¿Me pueden responder por chat o pueden hacerlo por el micrófono? Luz Marina, que me pueda hablar. Adelante, Luz Marina. Luz Marina. Dice Luz Marina, sí y no. Perdóname, sí. Y si no lo firma, uno lo firma un testigo y el agente. Es lo que me quieres decir, ¿cierto, Luz Marina? Ah, perdón, y Dalí. Me respondí Dalí. Listo. Y Dalí ya me respondió. Listo. Luz Marina, ¿me puede comentar su opinión? ¿Lo firmarían o no firmarían el comparendo? Creo que perdimos la comunicación. Sí, no. Lo firma un testigo y la gente dice Dalí. Sí, sí. Y si no lo firma uno, lo firma un testigo y el agente. El hecho de no firmarlo no implica que genere comparendo. Sonia Morales dice que sí lo firma. Sí se firma. Listo, perfecto. Muy bien. Gracias por los que me contestaron. Bueno, en eso tenemos muchísimos mitos. Si hablamos del comparendo, ¿lo firmamos o no lo firmamos? ¿Lo firmamos o no lo firmamos? Muchos conductores creen en Colombia, tienen ese mito, que firmar el comparendo implica aceptar la infracción. Recuerden que la infracción es la violación de una norma de una señal. No, la infracción, el firmar el comparendo no implica aceptar la infracción. Y no firmarlo tampoco implica que no estoy aceptando la infracción. Muchos creen que yo no lo firmo y resulta que no me van a comprar, no me van a cobrar la multa, no tengo que pagar nada, no pasa nada, que no me va a afectar para nada.
Realmente sí. Igual, si yo no lo firmo, me puede afectar. ¿Qué significa firmarlo o no firmarlo? Ténganlo presente, por favor. Cuando hablamos de un comparendo, su nombre lo dice mismo, orden de comparendo. Lo voy a hacer en palabras sencillas para que todos me comprendan y sea claro el concepto. Cuando a mí me llenan un comparendo, me diligencia la gente de tránsito, el comparendo me está diciendo que para él usted cometió tal infracción y que debe comparecer ante la autoridad competente para dar sus descargos, y el juez o inspector de tránsito es el que determina si realmente usted cometió la infracción, según el agente de tránsito que, según él, cometió usted. Pero cuando yo lo firmo, ¿qué estoy aceptando? Yo lo que estoy aceptando es comparecer, porque el comparendo viene de ese término, comparecer. Si yo firmo el comparendo, acepto es comparecer ante la autoridad competente, en el caso de Bogotá, llama Secretaría de Movilidad. Eh, si yo no lo firmo, lo que no estoy aceptando es comparecer. Básicamente, el proceso administrativo que se sigue en caso de un comparendo, ¿cuál es? El agente de tránsito requiere al infractor, le llena el comparendo, al infractor o conductor infractor en este caso, simplemente le llena el comparendo, el señor agente de tránsito entrega el comparendo, la copia que le queda a él, le entrega a la autoridad competente, en el caso de Bogotá, Secretaría de Movilidad, llega a manos de los inspectores de tránsito o jueces de tránsito. En este caso, ellos dan 5 días hábiles, por ley, son 5 días hábiles para que usted comparezca. Si él, en audiencia pública, si el usuario, en este caso el infractor, no se presenta dentro de los 5 días hábiles, el juez inspector de tránsito determina que sí está aceptando cometer la infracción y que pues lógicamente sigue el proceso de la sanción, que en este caso sería la multa o en este caso suspensión de la licencia de conducción, etc., etc. Entonces el hecho de que yo lo firme no implica haber cometido la infracción, recuerden eso. Simplemente implica que yo acepto comparecer. Si no comparezco, pues simplemente sigue el proceso administrativo porque usted no se presentó. Si yo considero que sí cometí la infracción, pensemos, ¿no? Me pasé el semáforo en rojo, yo sé que me pasé el semáforo en rojo. Y resulta que sé que cometí esa infracción y simplemente acato la sanción, pues simplemente voy y pago la multa, que son 30 salarios mínimos diarios con el 50% de descuento. Voy, me presento, pago la multa, hago mi cursito y cuando yo hago eso, simplemente y llanamente ya estoy aceptando que cometí esa infracción y simplemente ya para el proceso administrativo ahí porque usted ya cumplió con su sanción. ¿Alguna pregunta? Entonces, firmarlo o no firmarlo no implica que acepten o no acepten, que acepten o no acepten la infracción que se cometió. Simplemente aceptan comparecer o no aceptan comparecer. Listo, seguimos. Una pregunta, dice Sonia. Sonia, dime. Estoy leyendo tu chat. Sonia nos pregunta. Pregunta que nos hace Sonia muy importante, muy interesante. Habla. Si una pregunta, dice Sonia, ¿qué sucede si la gente se equivoca en la infracción? ¿Qué sucede si la gente se equivoca en la infracción? Recuerden, y ya que Sonia nos lo pregunta, recuerden que antes de firmar un comparendo, tienen que leer el comparendo. Si el agente de tránsito se llega a equivocar, número de placa, en sus datos personales, su nombre, su número de cédula o el tipo de infracción, porque es muy importante que miren eso, el tipo de infracción que usted cometió. Si se llega a equivocar, el agente de tránsito tiene la obligación de cambiar el comparendo. Usted le hace caer en cuenta de eso, le dice, señor agente, qué pena con usted, pero se equivocó, cometió un error y llenó un comparendo con otra infracción o con otros datos. Él tiene la obligación, es su deber cambiar ese comparendo porque él fue el que se equivocó. Si en algún caso el agente de tránsito se negara a hacer el cambio del comparendo, él tiene que anular ese comparendo primero. Y segundo, si se negara a hacerlo, ustedes llaman a Policía de Tránsito, 127, Policía de Tránsito, directamente de su celular. Es un número gratuito,
los comunica a Policía de Tránsito y pueden llamar y comentar el caso para que vaya un agente de tránsito al lugar de los hechos y puedan solucionar el problema. O sea, otro agente de tránsito, ¿no? Hago la aclaración. Sonia, te contesté la pregunta. William, y si queda más realizado si nadie se da cuenta. El problema sería comprobar de que realmente quedó mal realizado, ¿no? Una buena pregunta que nos hace Guillermo. Creo que todos están escuchando. En el caso de que quedó mal diligenciado y yo no me doy cuenta, por eso es importante leerlo. Básicamente, pues es por tipo de infracción, lo difícil es comprobar que realmente tocaría comprobar ante la autoridad competente en el caso de Secretaría de Movilidad de Bogotá, comprobar si realmente se equivocó el agente de tránsito. Se me ocurre en este momento un ejemplo, ¿no? Hay unos que se pueden comprobar, otros no. Imagínense que el agente de tránsito me hizo un comparendo, o yo cometí una infracción y el comparendo era por cinturón de seguridad. Pero cuando él lo llenó, se equivocó y colocó seguro obligatorio, que estaba vencido. Pero resulta que mi seguro obligatorio no está vencido. Yo puedo dirigirme a Secretaría de Movilidad y lo puedo comprobar porque tengo el seguro obligatorio físico y entonces puedo mostrar de que realmente no era porque estuviera vencido. Sería un caso, ¿no? Porque en el caso de que sea por otra razón, no, es que la gente de tránsito se equivocó y en lugar de colocarme que me pasé, perdón, no lleva cinturón de seguridad, sino me puso que me pasé un semáforo en rojo. Complicado, yo creería que complicado comprobarlo, ¿no? Comprobar que realmente se equivocó el agente de tránsito. Por ejemplo, el consejo que les doy a los usuarios, a los conductores, es que lean muy bien el comparendo antes de firmar. Gracias, Guillermo. Ok, gracias. Listo. Bueno, comparendo. Listo. Lo que ven en la imagen es un informe de accidente de tránsito, espero que nunca lo vean para todos. En este caso, el informe de accidente de tránsito, en caso de que haya una colisión, en este caso, cuando hablamos de informe de accidente, no necesariamente tienen que haber heridos o muertos. Si yo solicito un agente de tránsito porque tuve un accidente, solamente tuvieron daños de vehículos, daños materiales, y quiero que la gente de tránsito me atienda en el lugar de los hechos. Él llena un informe de accidente, que es el que ven también lógicamente en la imagen. Perdónenme que la imagen no es muy clara porque el formato es bastante grande. Es el que llena la gente de tránsito. Si alguna vez llegan a tener una colisión simple, espero que nunca, tengan un accidente de tránsito y requieren del agente de tránsito cuando él llene el comparendo, perdón, el informe del accidente de tránsito, es muy importante también leerlo, mirarlo, que toda la información esté correcta, igual que el comparendo, porque es importante y eso influye para determinar quién fue el responsable del accidente, si no se llena bien el informe de accidente. Bueno, seguimos con la otra parte. Bueno, y voy a terminar con esta partecita, mentira, sí, con esta partecita vamos a terminar hoy. Vamos a hablar para terminar hoy de la documentación. Si hablamos de documentos, ¿qué documentos debemos deportar en Colombia? Muy importante que tengan presente esto. Si hablamos de documentos, el Código Nacional de Tránsito determinó cuáles son los documentos que deben deportar los conductores en Colombia. Yo los divido en dos grupos para hacérselos más fácil, como lo ven en la imagen. Los divido en los documentos del vehículo y los documentos del conductor. Si hablamos de los documentos del vehículo, hablando de los documentos del vehículo, perdón, aquí me acomodo, los documentos del vehículo, tenemos el primero, licencia de tránsito, segundo, el SOAT. Voy a mencionarlos y después de mencionarlos vamos a hablar de cada uno de ellos. Licencia de tránsito, SOAT, certificado de revisión tecnomecánica y de emisiones contaminantes. Perdona que me faltó ese pedacito para tengan en cuenta que es certificado de revisión tecnomecánica de emisiones contaminantes. Las placas. Y hablando de ese es del vehículo y hablando del conductor tenemos la licencia de conducción. Muy importante conocer cuáles son los documentos que debo portar primero y segundo qué función y qué condiciones deben de tener estos documentos. Voy a empezar con el primer documento, ¿vale? Arrancamos con el documento llamado licencia de tránsito. Si hablamos de la licencia de tránsito, perdónenme, voy a mostrar otra imagen. Bueno, este formato que están viendo en la imagen
es el formato actual, es el formato que estamos utilizando a la fecha de hoy. Perdonen que está el anverso, está la parte posterior del documento. No tengo, lo que pasa es que la presentación es, en este caso por el sistema no me permite ver, por la plataforma no me permite ver la otra parte. Entonces, tenemos la parte posterior del documento. Este es el formato actual. Si ustedes lo miraran completo por la otra cara, aparece en la parte superior licencia de tránsito, República de Colombia, Ministerio de Transporte, licencia de tránsito. Es mal conocida, de pronto algunos lo han escuchado así, como tarjeta de propiedad o carta de propiedad, para que lo tengan presente. No es carta de propiedad o tarjeta de propiedad, es licencia de tránsito. La licencia de tránsito, su función importantísima, es identificar al vehículo y a su propietario. Y le autoriza a transitar al vehículo en el territorio nacional. Luego lo repito. Entonces tiene la función de identificar al vehículo como tal, a su propietario y le autoriza al vehículo como tal a transitar en el territorio nacional. Ningún vehículo en Colombia automotor puede transitar sin una licencia de tránsito. La licencia que les estoy mostrando, este es el formato actual que parece una cédula, si ustedes lo miran parece una cédula de ciudadanía, el tamaño de la cédula más o menos, y material igual más o menos, material, perdónenme que no sé, me imagino que es PVC, perdónenme, bueno, no sé qué material es en este caso, y en este caso tengo el formato antiguo, todos lo alcanzan a ver allá. El formato antiguo era una hojita, un papel, donde se imprimía la información, que era de color amarillo quemado. En la parte superior dice licencia de tránsito número tal, y si ustedes se percatan, en ninguna parte aparece tarjeta de propiedad o carta de propiedad. Como les decía, la función de ella es identificar al vehículo y a su propietario. Por una de las caras, que como les digo, por problemas de la plataforma, aparecen, en este caso aparecen algunos datos, declaración de importación, blindaje, potencia, huella del propietario del vehículo, fecha de la matrícula, que es esta que ustedes ven en la parte inferior izquierda, fecha de expedición de la licencia de tránsito, fecha de vencimientos, en este caso, la licencia de tránsito no tiene vencimiento. Y obvias razones vienen esta otra cara de la antigua, donde aparecen los datos, lógicamente, del propietario del vehículo, Sanabria Flores Humberto Gustavo, número de cédula, dirección, etc. La licencia de tránsito no tiene vigencia, es indefinida, no se vence. ¿Cuándo se cambia la licencia de tránsito? Cuando se cambia alguna característica del vehículo que afecte su identificación. En este caso, un ejemplo práctico, ¿no? Usted le quiere cambiar el color al carro, al vehículo. Como le quiere cambiar el color al vehículo, cambia una característica que identifica el vehículo, que es el color. Entonces, en este caso, tiene que hacer un trámite que se llama, o se titula, o se llama, en el caso de la Secretaría de Movilidad, quien hace ese trámite, que es cambio de color. Cuando se hace el cambio de color, en la licencia de tránsito tiene que aparecer el nuevo color, obvias razones le van a entregar una nueva licencia de tránsito. Y también se debe cambiar la licencia de tránsito en casos de traspaso. Le van a entregar una nueva licencia de tránsito con el nuevo propietario, con los datos del nuevo propietario. Esta es la licencia de tránsito. Deben de portarla original, no pueden portar fotocopias ni autenticadas, siempre deben de portar originales, es lo que deben de saber en la parte práctica de conducción en cuanto a la parte de marco legal. Licencia de tránsito, entonces tenemos para terminar la licencia de tránsito. Bueno. Al final de terminar los documentos, me pueden hacer cualquier pregunta. Hablamos del seguro obligatorio. Qué pena con ustedes, tengo solamente la parte posterior del seguro obligatorio, tiene dos caras. Hablando del seguro obligatorio, si hablamos del seguro obligatorio, el seguro obligatorio tiene la función de cubrir gastos, el SOAT o seguro obligatorio, tiene la función de cubrir gastos por daños corporales en accidentes de tránsito. ¿Qué significa esto? Si usted llega a tener un accidente de tránsito, espero que nunca les pase, donde hay personas heridas, en este caso, estos heridos son trasladados al centro asistencial. En el centro asistencial son atendidos, obvias razones se generan unos gastos. Quien paga esos gastos es el seguro obligatorio. En este caso, como conductores, en este caso no tenemos que sacar nada en nuestro bolsillo,
no tenemos que cubrir ningún tipo de gasto, en este caso de este accidente, lo cubre el seguro obligatorio. Vigencia, el seguro obligatorio tiene una vigencia de 1 año, al cual, si se llega a vencer, si usted tiene el seguro obligatorio vencido, dos cosas pueden pasar. Una, el agente de tránsito lo requirió para pedirle los documentos, detectó que el seguro obligatorio estaba vencido, en este caso el agente de tránsito lo va a multar, le va a hacer el comparendo y la multa es de 30 salarios mínimos diarios. Y, obvias razones, se inmovilizará el vehículo porque su seguro obligatorio está vencido. Me hacían la pregunta anterior, ¿yo puedo cambiar el documento? ¿Puedo subsanar? Claro que sí puedo subsanar. Si el seguro obligatorio está vencido, yo tendría 45 minutos legalmente para ir a cambiar ese seguro obligatorio y, obvias razones, subsanaría el motivo de la inmovilización y evito que el vehículo se me lleve para los patos. Bueno, eso es en cuanto a la vigencia del seguro obligatorio. El seguro obligatorio, para enfatizar, cubre gastos por daños corporales, pero no cubre el 100% de estos gastos. Si ustedes se percatan en la imagen, en la parte inferior dice amparos por víctimas. Si ustedes se percatan, no aparece un valor, no aparece un valor 100%. Simplemente les dice a ustedes que van a pagar unos valores hasta un cierto tope, que en este caso son, como lo dice allá como aparece en la imagen, un ejemplo A, gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, que serían hasta 800 salarios mínimos diarios. Y bueno, ahí pueden leer los otros de tarea, una tarea para ustedes. Quiero que miren los documentos de sus vehículos que tienen en la casa, de los amigos, familiares, para que vayan conociendo estos documentos, entre ellos el seguro obligatorio que estamos hablando. Seguro obligatorio, debemos de portar lo original, no podemos cargar fotocopias. Recomendación, no se lamina, porque es hecho, es fabricado en un material, en un papel de seguridad, como un billete, y obvio hay razones por eso, no se puede laminar. Seguro obligatorio. Seguimos. Otro documento. Revisión tecnomecánica y de emisiones contaminantes, se llama así técnicamente. La revisión tecnomecánica, certificado de revisión tecnomecánica y de emisiones contaminantes, su función es garantizar que todos los vehículos en el territorio nacional circulan en óptimas condiciones tecnomecánicas y el objetivo de esto es evitar lógicamente accidentes de tránsito en Colombia. La revisión tecnomecánica la debe hacer un taller especializado, conocidos como CDA, Centro de Diagnóstico Automotor, esa es la sigla de CDA, Centro de Diagnóstico Automotor, autorizados por el Ministerio de Transporte. Este CDA autorizado lo que hace con su vehículo es revisarlo en todos los aspectos mecánicos y técnicos de su vehículo. En este caso, obvias razones van a revisar frenos, dirección, suspensión, que las puertas ajusten bien, que cierren bien, que las ventanillas estén funcionando correctamente, etcétera, etcétera. Si el CDA determina que su vehículo está en óptimas condiciones para circular en el territorio nacional, simplemente y llanamente certificará de que el vehículo lo puede hacer y aparecerá lógicamente como certificado, aprobado. Vigencia. La vigencia de la revisión tecnomecánica o certificado de revisión tecnomecánica, según lo hemos mencionado al iniciar la parte del Código Nacional de Tránsito, según el Código Nacional de Tránsito, según el Decreto Ley 019 del 2010, del 2012, que es la ley antitrámites, determinó que esa revisión tiene unas excepciones, se debe hacer cada año, pero tiene unas excepciones. Las excepciones, ¿cuáles son? Para vehículos de servicio particular, la excepción de la revisión tecnomecánica será por 6 años. ¿Qué significa eso? Su vehículo, a partir de la fecha de la matrícula, una anotación, ¿no? De pronto a veces no me comprenden lo de matrícula. Cuando un vehículo es nuevo, está en el almacén, en el concesionario, si ustedes lo compran nuevo, no tiene ningún tipo de documentación. Para poder circular el vehículo en el territorio nacional debe ser primero que todo matriculado. Cuando se matricula el vehículo ante la autoridad competente, en el caso de Bogotá, Secretaría de Movilidad,
Le van a entregar su licencia de tránsito, lógicamente debe tener su seguro obligatorio, sus placas, ya vamos a hablar más adelante de las placas. Simplemente y llanamente, ya después de ser matriculado, ya puede circular. Cuando se matricula el vehículo, a partir de esa fecha de la matrícula, a partir de esa fecha de matrícula, según el decreto 6019 del 2012, la ley antitrámites, dice que tiene una excepción de 6 años. En el caso, un ejemplo práctico, si usted tiene un vehículo año 2010, fue matriculado en, un ejemplo, en agosto del año 2010. Obvias razones, por ley, tiene sección, no tiene que portar esa revisión tecnomecánica hasta agosto del año 2010, del 2016, perdóneme, no sea para este año, que tiene que hacer su primera revisión tecnomecánica. Y a partir de esa fecha que se cumple la sección, empieza a hacer cada revisión cada año. Y esto es para servicios particulares. Para servicio público y motocicletas, la revisión, la revisión se debe hacer cada año igual, pero tiene una excepción para motociclistas, para motocicletas mejor, y para vehículos de servicio público, entre comillas, placas blancas, debe hacerse, tiene una excepción de revisión los 2 primeros años a partir de la fecha de la matrícula. Deben de portar la original, no deben de portar fotocopias, también es hecho en un papel de seguridad, creo que ya lo había mencionado. Creo que eso es todo de lo del seguro, de la revisión tecnomecánica y de emisiones contaminantes. Si tienen alguna pregunta, por favor la pueden hacer con relación a la licencia de tránsito, el SOAT y la revisión tecnomecánica. ¿No? Bueno, ok. Seguimos. No veo en el chat ninguna pregunta. Espero que todos estén conectados. Bueno, seguimos. Siguiente documento. Perdónenme que aquí me tocó así. Ahí otra vez, perdónenme. Pues, bueno, aquí tengo una placa, un ejemplo de una placa, pero bueno. Si hablamos de las placas, terminamos con el último documento, ya los había mencionado al principio de esta parte de documentación. Las placas, que son el último documento del vehículo. Las placas, ¿qué función tienen? Las placas identifican el vehículo, primero, y segundo, algo muy importante que deben de tener todos en cuenta, y es que lo hacen único. ¿Qué significa que lo hagan único? Lo individualizan. Lo hacen único significa que ningún vehículo en el territorio nacional, Colombia, puede circular con la placa igual a su vehículo. Este es un ejemplo de una placa en la imagen de un vehículo antiguo. Los vehículos antiguos o clásicos, si es determinado como clásico o antiguo, para eso tiene que cumplir unas condiciones. Se le entrega una placa, como la ven en la imagen, que es blanco y azul, con letras y números. En este caso, esta placa de este vehículo, ningún vehículo en el territorio nacional puede tener. En el caso de sus vehículos, que pienso yo en este momento, me imagino, son vehículos de servicio particulares amarillos, con 3 letras y 3 números. Pensemos que la que ven en la imagen es amarilla. Su vehículo es el único que tiene esta placa. En este caso, en la imagen NSF 483, solamente la puede tener este vehículo. Si un vehículo tiene otra placa, tiene otro vehículo, tiene la misma placa de su vehículo, que implica que ese otro vehículo puede ser robado y fueron clonados sus documentos, en este caso. O lo peor, ¿no? Puede pasar que el vehículo que usted conduce es robado y su vehículo que es robado fueron clonados los documentos de otro vehículo. Recuerden que la placa, la función es identificarlo y hacerlo único, individualizar el vehículo. Esto con relación a las placas. Deben de portar siempre, por normatividad, deben de portar siempre una placa adelante, otra placa atrás, en la parte exterior del vehículo, en el caso de vehículos. En caso de motocicleta solamente es una placa en la parte posterior de la motocicleta. Siempre tienen que estar visibles, no pueden estar dentro del vehículo. Y tienen que estar perfectamente legibles. Si la placa no es legible, la agente de tránsito lo puede sancionar, es una infracción y lo puede sancionar. Igual le puede dar inmovilización si le falta la placa o la lleva dentro del vehículo. Y tenemos, por último, los documentos del conductor, para que lo tengan presente. Si hablamos de los documentos del conductor,
El Código Nacional de Tránsito dice que deben de portar solamente el conductor una licencia de conducción, valga la redundancia. Me perdonan que no tengo la cara frontal de esta licencia, pero en este caso, la parte posterior de la licencia de conducción, este es el formato actual. La licencia de conducción. La licencia de conducción, ¿qué función tiene? Identifica al conductor como tal y le autoriza a conducir un vehículo en el territorio nacional, dependiendo de la categoría que usted conduzca. Algo muy importante. Por Código Nacional de Tránsito solo debemos de portar la licencia de conducción, pero si hablamos de la parte, de otra parte legal, que en este caso sería el Código de Policía, como ciudadano colombiano siempre debemos de portar la cédula. Siempre me preguntan, profe, ¿yo necesito portar la cédula como conductor? Claro que sí, porque la cédula lo identifica como ciudadano. La licencia de conducción solo lo identifica como conductor y le autoriza a conducir un tipo de vehículo dependiendo de la categoría que tenga. Primero. Segundo, en ese momento se me pasa la idea. El agente de tránsito cumple funciones de policía judicial, o sea, de policía normal. Si yo voy conduciendo un vehículo y el agente de tránsito me solicita mi cédula, lo puede hacer. Y yo no la aporto, me puede detener por indocumentado. Le tocaría a usted como conductor llamar a otro conductor, valga la redundancia, que tenga licencia de conducción para que se lleve su carrito mientras usted está detenido. Licencia de conducción. El decreto ley 019 de ley antitrámites determinó las categorías de las licencias de conducción. En este caso, las categorías van desde la categoría A1 hasta la categoría C3. Ya les voy a pasar más adelantito, solamente les estoy mostrando el formato, las categorías, qué tipos de vehículos pueden conducir y vigencias de las licencias de conducción. Es muy importante que usted conozca su licencia de conducción para determinar qué tipo de vehículos pueden conducir y qué vigencia tiene la licencia de conducción. En este caso, si ustedes se percatan, detrás de la lámina que les van a entregar cuando tramiten su licencia de conducción, les aparece la categoría al lado izquierdo, la clase de vehículo en el centro, o más o menos en el centro, y también al lado derecho encuentran servicio y vigencia de la licencia de conducción que ustedes tienen. En este caso, en la imagen es una licencia de conducción en la cual el conductor está autorizado para conducir A1, que como lo dice en la clase de vehículo, motocicletas con motor hasta 125 centímetros cúbicos, B2 y C3. Y aparece la vigencia y qué servicio presta. Obvias razones, al lado derecho está la huella del conductor. Todas las licencias de conducción en Colombia hoy en día, según el decreto ley 019, tiene una vigencia para que lo tengan presente. Con esta presentación, con esta imagen, hablo sobre las categorías existentes y qué servicio pueden conducir y qué tipo de vehículos pueden conducir. Si ustedes miran en la parte central aparecen las categorías A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Las he encerrado desde la A1 hasta la B3 con azul, las he resaltado. Y la C1, C2 y 3 con color morado, las he resaltado aparte para que me comprendan lo siguiente. Desde la categoría A1 hasta B3 son categorías de licencias de conducción de servicio particular. Quiero que mientras voy hablando de cada una de las licencias, ustedes se ubiquen según su licencia de conducción que van a tramitar, en qué lugar están y qué tipo de vehículos y qué vigencia tienen. La categoría A1, A2, B1, B2 y B3, como lo ven en el lado izquierdo, son licencias para conducir servicio particular. La vigencia, como aparece ahí, para personas menores de 60 años, por eso coloco ahí menos 60, personas menores de 60 años de edad, la vigencia de estas licencias de conducción será 10 años, eso lo determinó el decreto ley 019 del 2012. Entre 60 y 80 años la vigencia van a ser de 5 años y mayores de 80 años la vigencia de la licencia de conducción va a ser solamente por 1 año, por obvias razones, ¿no? En el caso, al lado derecho encuentran cada categoría de la A1 hasta la B3 que pueden conducir. En resumido, más o menos resumido, les podría decir que motocicletas menos de 125 centímetros cúbicos es A1. A2, que pueden conducir motocicletas y cuatrimotos más de 125 centímetros cúbicos. Con B1, que son la gran mayoría de los que están asistiendo a este chat.
a este foro, esta conferencia, de pronto la que van a tramitar sería para motocarros, automóviles, camperos, camionetas y microbuses. Para B2 pueden conducir busetas, buses y camiones. Y por último, la B3, tenemos articulados. En este caso, articulados son dos vehículos, uno ala al otro. Su nombre lo dice, articulado, tienen un punto donde se articulan los dos. En este caso, un ejemplo, articulados de Transmilenio, tractocamiones o mal llamado como mulas. Esos son los articulados. Esas son las categorías para servicio particular y que pueden conducir y las vigencias de ellas. Y la C1, C2 y C3, como lo ven en la imagen, son categorías con las cuales pueden conducir, ¿cierto? En este caso, pueden conducir vehículos de servicio particular y público, ahí ya incluye servicio particular o público, o sea, los que tienen placas blancas y amarillas. Y vigencia, en este caso, perdónenme que ahí quedó cortado, no aparece completa la presentación, para la vigencia, en este caso de C1, C2 y C3, que es servicio particular y público, menores de 60 años, 3 años. Si el conductor tiene menos de 60 años, su vigencia será de 3 años. Si son mayores de 60 años, que no aparece ahí, la vigencia de esa licencia de conducción será solamente de 1 año. Su licencia de conducción la puede consultar en la página www.rum.com.co, donde pueden verificar, cuando tengan su licencia de conducción, qué categoría tienen y qué vigencia tienen. Igual con este cuadrito pueden determinar cuál es la licencia que van a tramitar, vigencias y tipos de vehículos. Para terminar esta parte de licencia de conducción y de la parte de documentos y la conferencia de hoy. El documento llamado licencia de conducción deben de portarlo original, no pueden cargar fotocopias y lógicamente con vigencia actual. Para terminar, ¿alguna pregunta sobre lo que acabamos de hablar sobre la documentación? Sobre la documentación, ¿todo claro? Quiero que me hagan alguna anotación. Eso parece que está todo claro. ¿Todo claro? Listo. Muchísimas gracias a todos por haber asistido a esta conferencia sobre marco legal. Una pregunta de Idalí, William. Idalí. Dice Idalí, ¿el SOAT contiene la totalidad de propietarios? Cuando Idalí se refiere a eso, ¿se refiere cuando el vehículo tiene 2 propietarios? ¿Te refieres, Idalí, a eso? Listo, Idalí. Idalí, una anotación muy importante ya que me hablas de eso. El SOAT, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, es un documento del vehículo, independientemente de quién sea el propietario o propietarios. En el SOAT, en el documento como tal, tienen que aparecer los propietarios. Si son 2 propietarios, pues aparecen los propietarios, aunque hago la aclaración. El SOAT, perdónenme que no, perdónenme, voy a devolver un momentico el SOAT. El SOAT, ¿sí? Les estoy mostrando la imagen del SOAT. Aparecen los datos del vehículo. Entonces, para todos, el SOAT es del vehículo, independientemente del propietario o propietario. Perdón que se escucha entrecortado. Creo que tengo un micrófono abierto. Sí, pero también lo compré. Es que está aquí cargando. Perdón, hacemos un segundo de paréntesis. Se supone que es novia de Barbie.